Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunos rieron, otros lloraron. La mayoría quedó en silencio. Recuerdo una línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al joven Arjuna para cumplir su deber, y para hacerlo, toma su forma de múltiples brazos y dice: ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Supongo que todos pensamos eso, de una forma u otra. Hoy revisaremos la vida de un hombre con conflictos internos. ¿Qué es lo que lleva a un científico pacifista, adepto al budismo, a construir una de las armas más letales en la historia de la humanidad y que le costaría la vida a más de 100.000 personas? Oppenheimer, destructor de mundos. Esto es El Narrador Errante y sígueme en esta historia. Es el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York. Un matrimonio acaudalado de origen alemán escucha con alegría el llanto que anuncia la llegada de su hijo, Robert, recién nacido. La madre, Ella Friedman, una mujer inteligente, bien educada, comprometida con la cultura y la política. El padre, Julius Oppenheimer, un empresario textil exitoso, de personalidad fuerte y dominante, un apasionado de la música y la literatura. Ambos, preocupados por la educación que tendría Robert, fomentaron un ambiente intelectual en casa y le garantizarían una educación rigurosa y completa. Sin embargo, el eco de este llanto tocaría no solo la vida de aquella familia, sino el de tantas más. Se sabe que Ella sufrió problemas de salud mental durante gran parte de su vida adulta, lo que probablemente limitó su capacidad para trabajar fuera del hogar. Por su parte, la personalidad de Julius le llevaba a tener altas expectativas sobre sus hijos. Semillas del futuro, sembradas con descuido. El joven Robert crecería siendo un estudiante versátil, bueno para las artes y la literatura, así como para la física y la ciencia. Sin embargo, un episodio de colitis lo retrasaría un año para entrar a la Universidad de Harvard. Durante dicho año, Robert viajaría junto con su profesor de literatura hacia Nuevo México para recuperarse de su afección, lugar donde más tarde regresaría. Luego de su recuperación, Oppenheimer realizaría sus estudios en Harvard y en solo 3 años se graduaría con los máximos honores en química. El joven Robert, deseoso de continuar con su pasión, la ciencia, decidió continuar sus estudios en Europa, en el famoso laboratorio Cavendish de Ernest Rutherford. Sin embargo, al comprobar su poca destreza con la física práctica, optó por continuar con la física teórica en la ciudad de Gotinga, en Alemania, donde concluiría sus estudios de posgrado a sus 22 años. A su regreso a Estados Unidos, y luego de unos años siendo un joven experto en física matemática, sería miembro del Consejo de Investigación Nacional, y para el año 1928 comenzaría a dar clases en el Instituto Tecnológico de California, y aceptaría un puesto de profesor asistente en la Universidad de Berkeley. Sin embargo, su estado de salud se verá afectado una vez más. Antes de comenzar a dar clases en Berkeley, el joven Oppenheimer sufrió de tuberculosis, por lo que debió de pasar algunas semanas junto con su hermano en un rancho, en un estado que lo acogió anteriormente, Nuevo México. Más adelante, el joven científico adquiriría ese rancho y solía decir que el campo desértico y la física eran sus dos más grandes amores. Años más tarde, dichos amores verían la unión en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México. Ya para la década de 1930, Oppenheimer ya figuraba como una persona importante dentro del mundo científico de los Estados Unidos, dando aportes importantes como lo es la aproximación de Born-Oppenheimer, e incluso ya escribía trabajos donde predecía la existencia del positrón. Sin embargo, este físico con interés en los idiomas y conocido por su elocuencia, pasaría por periodos de profunda depresión. Un hombre alto, delgado, fumador empedernido, que a veces olvidaba comer durante sus periodos de concentración individual. Algunos de sus amigos pensaban que tenía tendencias autodestructivas, y se preocupaban por sus estados de profunda melancolía e inseguridad. En una carta, Robert le escribiría a su hermano: necesito más a la física que a los amigos. Por otro lado, la filosofía budista y la religión hinduista figuraron como una parte importante dentro de su vida. Se cree que su conexión comenzó luego de que Robert leyera la novela de Siddhartha, escrita por Hermann Hesse, la cual explora temas relacionados con la espiritualidad y el camino a la iluminación. La afiliación de Robert al budismo desempeñó un papel importante en su búsqueda personal de significado, ética y comprensión espiritual. Círculos dentados caen por una ventana. En 100 minutos, la lluvia de meteoritos caerá. En 1936, durante su estadía en Berkeley como profesor, Robert conocería a Jean Tatlow, un estudiante de posgrado de psiquiatría y reportera miembro del Partido Comunista, y con quien comenzaría una apasionada relación. Jean le compartiría a Robert su pasión por la justicia social y su amor por la poesía, donde Robert conocería la obra del poeta John Donne y sus sonetos sagrados. Golpea mi corazón, Dios de 3 personas, por ti. Todavía llama, respira, brilla y busca reparar, que pueda levantarme y pararme, derribarme y doblarme. Tu fuerza para romper,
soplar y quemar, y hacerme nuevo. La joven psiquiatra, así como Robert, pasaba por tumultuosas etapas de melancolía y desesperanza, además de luchar contra dudas respecto de su orientación sexual, la cual, debido a la época, traía consigo una gran represión y se convertiría en una incógnita irresuelta hasta el final de su vida. La relación entre Jean y Robert era tan apasionada que el mismo científico comentaría más tarde que estuvieron al menos 2 veces cerca del matrimonio. Sin embargo, después de la segunda negativa de la joven para casarse, la relación terminó, al menos de manera oficial. Poco después, Oppenheimer conocería a Kitty Puenig, una mujer casada a quien conoció en agosto de 1939, con quien mantendría una aventura y pasaría el verano a su lado en su rancho en Nuevo México. Luego de esto, la misma Kitty le contaría a alguna de sus amigas más cercanas que consiguió que Oppenheimer se casara con ella, a la manera antigua, embarazándose. Después de que Kitty se divorciara, contrajo matrimonio con Robert en noviembre de 1940, con quien tendría 2 hijos. Sin embargo, el estilo de vida intenso de Oppenheimer, debido a su labor científica absorbente, llevaría a la pareja a presentar fuertes altibajos. Asimismo, se piensa que Robert seguía viendo a Jean en ocasiones, aún dentro del matrimonio con Kitty. Un mundo crece a mi alrededor. Le doy forma o sus contornos predeterminados son los que guían mi mano. Ya para ese entonces, otro gran científico mundialmente conocido apoyaba con su firma la carta en la cual informaba al presidente Franklin Roosevelt del interés de la Alemania por crear armas nucleares y el peligro que conllevaría, por lo que el gobierno de los Estados Unidos debería comenzar su propio programa nuclear. Aquel científico era nada más y nada menos que Albert Einstein, quien luego de terminada la guerra le declararía a la revista Newsweek: si yo hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en el desarrollo de su bomba atómica, yo no habría hecho nada al respecto. Poco después de recibir la carta, la Segunda Guerra Mundial estallaría con la invasión de Alemania a Polonia. Roosevelt decidiría hacer algo. Así es como se creó el Comité Consultivo del Uranio en 1939, comité que evolucionó tras arduos esfuerzos de las fuerzas de investigación tanto de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Para el año 1942, da inicio el Proyecto Manhattan. Pero es una ilusión. Las cosas toman su forma en el tiempo, no solo en el espacio. En dicho proyecto convergerían las mentes más brillantes del país, desde Richard Feynman hasta Enrico Fermi, por lo que no sería extraño que se contactara a J. Robert Oppenheimer para colaborar en el proyecto. Primero, tomó el mando de la investigación sobre los cálculos de neutrones rápidos, y luego, como director científico de la operación. A Oppenheimer se le reconocía su dominio sobre todos los aspectos científicos del proyecto. Estaba presente intelectual y físicamente en cada paso decisivo. Con el tiempo, Robert llevaría la operación a donde mejor se desenvolvía: la calma del desierto de Nuevo México, un viejo conocido. No muy lejos de su rancho se construyó rápidamente el laboratorio de Los Álamos, aunque era conocido el peligro potencial que corría la operación. Debido a los vínculos comunistas que tenía Oppenheimer, se le consideraba el mejor hombre para dirigir el equipo científico del proyecto. Aun con esto, el FBI mantendría un ojo puesto sobre Robert, y en 1943, un agente seguiría al joven científico a un viaje inesperado realizado a California, donde finalmente se encontraría con su expareja, Jean Tatlock. Joyas de un mecanismo sin creador. Los primeros meteoritos empiezan a caer. El 5 de enero de 1944, un padre entra por la ventana de un departamento, luego de tocar la puerta y no recibir respuesta. En el baño se hallaba su hija, tendida sobre una pila de cojines, con la cabeza sumergida, dentro de una bañera casi llena. Jean Tatlock dejaba este mundo, tras luchar largo tiempo contra la depresión clínica. Cuando la noticia llegó a Los Álamos, se dieron cuenta de que Oppenheimer ya estaba enterado. El suceso conmovió a Robert, y meses más tarde, el 16 de julio de 1945, cuando se llevara a cabo la primera prueba de la explosión de una bomba nuclear, sería J. Robert quien nombraría la operación Prueba Trinity, debido a un poema de John Donne. Una explosión de 12 kilómetros de altura y la energía equivalente a 19.000 toneladas de TNT vislumbraría los ojos de los más de 200 asistentes a Jornada del Muerto, entre ellos los del científico budista y director de la operación científica, J. Robert Oppenheimer, quien recordaría las líneas de un libro muy importante dentro de la filosofía védica y la religión hinduista, el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Las líneas provienen de una historia que narra los eventos de una poderosa lucha de 2 familias de primos principescos, criados y educados juntos. En la epopeya se hace presente una de las reencarnaciones del dios Vishnu, el preservador, llamado Krishna, una auriga que mantiene una conversación con el príncipe Arjuna, compartiéndole las enseñanzas del Bhagavad Gita. Cuando Arjuna se ve en el campo de batalla inminente y ve en las filas enemigas a maestros, amigos y parientes, se muestra confundido por la perspectiva de tener que matar a gente tan cercana a él, negándose a pelear. Es entonces que Krishna muestra su forma de múltiples brazos y menciona que se ha convertido en la muerte, destructora de mundos.
haciendo que Arjuna cumpla con su deber. Investigadores mencionan que esta línea del libro hindú es citada por Oppenheimer debido a que él tomaría muy en serio la enseñanza del dios Krishna a Arjuna. Krishna, no Arjuna, elige quién vive y quién muere. Y Arjuna no debe de llorar, ni regocijarse con lo que el destino le tiene deparado. Debe demostrarse sublimemente despegado de tales resultados. Dan a entender que Oppenheimer se identifica así con Arjuna, no con Krishna, pues este no debe de rehuir de un destino que es más grande que él. Es su obligación, y no está en su mano elegir. Su accionar está determinado, en el caso de Arjuna por una deidad, y en el caso de Oppenheimer, por las circunstancias que lo llevaron a construir una bomba atómica. ¿Quién hace al mundo? Semanas más tarde, y luego de las negativas del equipo científico, el 6 de agosto, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Harry Truman, decide liberar la bomba de uranio, Little Boy, sobre Hiroshima. Y 3 días más tarde, la bomba de plutonio Fat Man es lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, llevándose consigo cientos de miles de vidas. En el lapso de una semana, Estados Unidos consiguió así que Japón entregara sus armas, y para el 2 de septiembre se formalizaría el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, Oppenheimer se haría toda una celebridad dentro de la comunidad científica, y en 1947 aceptaría la oferta por convertirse en el director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde más tarde obtuvo un puesto como alto profesor de física teórica, el antiguo puesto del mismo hombre que firmó la carta donde comenzó todo, Albert Einstein. La culpabilidad y el horror invadieron a Oppenheimer, al punto de decirle a Truman que sentía que tenía las manos manchadas de sangre. Después de esto, el presidente no querría volver a verlo en su vida. En los años venideros, Oppenheimer presentaría múltiples problemas con el FBI, quien lo auditaría con respecto a sus actividades izquierdistas del pasado y sus vínculos comunistas dentro de la comunidad científica. Quizás todo ha sido, es y será para siempre. Privado de poder político, con el tiempo, Robert seguiría dando clases de física, recorriendo Europa y Japón, hablando sobre la historia de la ciencia. Comenzó a retirarse a una vida más tranquila, a la vez que su esposa Kiri caía en un fuerte alcoholismo, que la llevó a tener fracturas y diversos accidentes debido a sus caídas estando ebria. En 1952, su hija Toni enfermó de polio, y para ayudarla, la familia voló a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, rentó un velero y descubrieron su amor por la navegación. Robert construyó una residencia vacacional sencilla en la isla de San John, donde solía pasar las vacaciones varios meses por año, con su esposa Kiri. Finalmente, en 1967, J. Robert Oppenheimer sería diagnosticado con cáncer de garganta, y, a la edad de 62 años, la vida de este científico llegaría a su fin. Sus cenizas serían esparcidas por la isla, por su esposa Kiri, quien también partiría de este mundo 5 años más tarde. Así es como termina el relato de un hombre sin lugar a duda, peculiar, un científico brillante que, impulsado por una melancólica niñez, se vio enfrascado por las decisiones que el destino le llevó a tomar. Un hombre de ideales, adepto a la filosofía budista, cuya intervención en este mundo lo cambiaría todo. Una muestra más de la complejidad humana y sus disonancias. Si te gustaría saber más de esta y otras historias, de las personas involucradas, qué fue de los hijos de Robert y su fortunado destino, comparte este video y sígueme para más contenido. Este fue el narrador errante. Nos vemos en la próxima. Un reloj, sin un relojero.